Mi hermana arruinó mi fiesta de compromiso y 5 minutos después destruí su vida. Imagínate estar viviendo el momento más perfecto de tu vida, rodeada de las personas que amas, celebrando el sí aceptaría más importante que jamás dirías, y que precisamente en ese instante, la persona que debería estar más feliz por ti, la que creciste contigo, decide destruirlo todo. Eso es exactamente lo que me pasó hace 5 años, y lo que voy a compartir con ustedes que están escuchando es una historia de dignidad, consecuencias y el precio que a veces tenemos que pagar para recuperar nuestra paz mental. Me llamo Daniela Mauricio, tengo 29 años, soy ingeniera comercial de la Ciudad de México y vengo de una familia que siempre fue considerada de clase alta en Polanco. Pero déjame decirle a ustedes que están escuchando que el dinero, la posición social y las apariencias, absolutamente nada de eso te protege de vivir en la sombra de alguien más, especialmente cuando esa persona es tu propia hermana. Toda mi vida viví bajo el sombra gigante de Sofía, mi hermana mayor. Ella era 2 años más grande que yo, pero esa diferencia se sentía como un abismo absoluto. Sofía era la hija perfecta. Lo sé, muchos habrán escuchado eso antes, pero en serio, era perfecta. Era la más bonita, sacaba las mejores calificaciones sin estudiar, tenía el novio más guapo de toda la preparatoria y cuando entró a la universidad, todos sus profesores la adoraban. Yo, mientras tanto, era la invisible, la hija que debía estar feliz de estar al lado de su hermana mayor, la que debería conformarse con ser la sombra, la que debería celebrar sus logros como si fueran míos. Mis papás no lo hacían adrede, o al menos eso me digo ahora. Pero cada vez que yo traía una buena calificación, ellos decían, ¡qué bueno! Pero recuerda que Sofía siempre saca más. Cuando ganaba un concurso de debate en la escuela, mi mamá mencionaba en la comida que Sofía había ganado 2 cuando estaba en mi edad. Era como si constantemente estuviera siendo medida con una vara que nunca podría alcanzar. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque simplemente no era Sofía. Entonces conocí a Santiago. Fue en una cena de amigos en Polanco, en uno de esos restaurantes donde todo el mundo come salmón y beben vinos que cuestan más que la renta de un departamento normal. Él estaba ahí con unos colegas del trabajo, y cuando nuestras miradas se cruzaron, juro que el mundo se quedó en silencio. No fue uno de esos encuentros dramáticos de telenovela. Fue algo mucho más real, mucho más profundo. Fue la primera vez en mi vida que alguien me veía a mí, no a la hermana de Sofía, no a la hija que no era lo suficientemente perfecta, sino a Daniela. Santiago es financiero, también de familia acomodada, pero aquí está la cosa que me enamoró de él desde el principio. Él nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que tenía que ser alguien más. Me preguntaba mis opiniones, le importaba mi carrera, celebraba mis logros como si fueran los suyos propios. Después de un año de estar juntos, cuando llevábamos otro año más planificando nuestro futuro, él me pidió matrimonio. Y esto es importante para la historia que estoy compartiendo con ustedes que están escuchando. El anillo no era un diamante de 3 quilates que costara lo que una casa en las lomas. No era de los que ves en las joyerías de la avenida Paseo de la Reforma, esos que brillan desde la calle. El anillo que Santiago me puso en el dedo era una herencia de su abuela, una joya que había pasado por 4 generaciones. Era sencillo, elegante, con un diamante mediano que reflejaba la luz de una manera que parecía que tuviera vida propia. Para mí, ese anillo era la cosa más valiosa que había recibido jamás, no por el dinero, sino por lo que representaba: amor verdadero, familia, continuidad, legado. La fiesta de compromiso fue en la casa de mis papás en Polanco. Rentaron un salón privado, trajeron catering de ese lugar donde comen los presidentes, había champaña de esas botellas doradas, flores traídas desde no sé qué país. Era el sueño de cualquier chica. Yo estaba radiante. Recuerdo que ese día me sentí bonita, segura, completamente enamorada. Recuerdo que miré a Santiago y pensé,
Este es el hombre con el que voy a pasar el resto de mi vida y gracias a Dios que es así, porque no sabría qué hacer sin él. Sofía estaba ahí, por supuesto, con su novio de ese momento, un tipo que trabajaba en una empresa internacional, alguien que los papás consideraban un excelente partido. Ella se veía espectacular, como siempre. Recuerdo que traía un vestido que probablemente costaba más que mi anillo de compromiso, y maquillaje perfecto, y esa sonrisa de yo soy la mejor versión posible de la perfección. Todo estaba yendo perfecto hasta que empezó a tomar. No fue solo una copa, fueron varias. Y yo lo observé desde lejos, viendo cómo su lenguaje corporal cambiaba, cómo sus palabras empezaban a salir más lentas, cómo esa perfección que mantenía tan cuidadosamente empezaba a resquebrajarse. Y pensé, ingenua, que eso era todo, que simplemente estaba teniendo un buen rato en la fiesta, pero estaba muy equivocada. Pasaron como 2 horas más, y fue cuando sucedió. Fue cuando mi hermana, borracha, con esa confianza que solo da el alcohol, decidió que mi momento de felicidad no era lo suficientemente importante como para no interrumpirlo con sus comentarios venenosos. Primero fueron susurros, comentarios en voz baja que solo escuchaban los que estaban alrededor suyo. Cosas como «qué anillo tan sencillo» y «apuesto que es de imitación» y «Santiago se ve que está conformándose con ella». Yo estaba bailando con mis amigas cuando una de ellas me agarró del brazo y me dijo que Sofía estaba diciendo cosas desagradables sobre mí. Mi primer instinto fue ignorarlo. ¿Para qué reaccionar? No quería arruinar mi noche, pero Sofía aparentemente tenía otros planes. La música se detuvo. Alguien le pasó un micrófono, no sé quién, y de pronto ahí estaba ella, en el centro del salón, con ese micrófono en la mano, con toda la atención puesta en ella, exactamente como a ella le encantaba, y entonces empezó a hablar. Dijo que yo era una persona que nunca iba a ser suficiente. Dijo que me estaba casando rápido porque nadie más me iba a querer. Dijo, y esto me dolió en el alma, que Santiago seguramente se estaba arrepintiendo de haberse propuesto matrimonio. Luego, agarró mi mano sin que yo pudiera resistirme, levantó el anillo hacia la luz y se rió. Se rió de verdad, una risa cruel y calculada, y dijo frente a 100 personas que era el anillo más patético que había visto en su vida, que si ese era todo lo que yo merecía, entonces qué lástima, porque ella estaba acostumbrada a cosas mucho mejores. Mis papás se quedaron helados. Los invitados no sabían dónde meterse. Santiago se levantó de la silla, y yo vi en sus ojos una furia que nunca había visto antes. Pero lo que más me dolió fue la mirada de mis papás. Esperé que dijeran algo, que defendieran a su hija más joven, que le pidieran a Sofía que se disculpara, pero no. Se quedaron en silencio, como si fuera normal, como si Sofía tuviera derecho a humillarme en el día que era mío. Y fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no fue venganza en el sentido que ustedes que están escuchando podrían estar pensando. Fue algo más frío, más calculado. Fue la decisión consciente de que yo no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hermana, pisoteara mi dignidad sin consecuencias. Porque aquí está la cosa que probablemente no saben de mí. Yo siempre grabé a Sofía. Hacía años que tenía sospechas sobre quién era realmente ella debajo de toda esa perfección. Las grietas siempre estuvieron ahí, pequeñas al principio, pero cada vez más grandes. Notaba cosas, discusiones con sus novios que terminaban en puertas azotadas, comportamientos extraños, dinero que aparecía y desaparecía. Y hace un año, cuando Sofía estaba visitando la casa de mis papás, la escuché hablando por teléfono en su habitación. Fue una conversación que cambió todo lo que creía saber sobre ella. Ella estaba hablando con una de sus amigas, y en esa conversación confesó algo que jamás pensé que escucharía de mi hermana. Confesó que había engañado a su novio anterior, un chico que era millonario, un tipo que la amaba profundamente. Confesó que había estado con otro hombre mientras estaban juntos.
y confesó lo más importante para lo que iba a suceder después, que le había robado dinero de su cuenta bancaria. Miles de pesos que él nunca supo que desaparecieron, dinero que ella usó para comprar ropa de marca, para ir a viajes de lujo, para mantener esa apariencia de perfección que cuidaba como si fuera su vida. Grabé esa conversación. No sé por qué lo hice en ese momento. Supongo que alguna parte de mí siempre supo que eventualmente la necesitaría. Y la guardé. La guardé en una carpeta privada, protegida, esperando el momento en el que la verdad de quién era realmente Sofía tendría que salir a la luz. Ese momento llegó en mi fiesta de compromiso, cuando Sofía terminó su pequeño monólogo de humillación, cuando bajó del micrófono triunfalmente, como si acabara de ganar una batalla. Yo me acerqué a Santiago. Le susurré algo al oído. Él me miró con los ojos abiertos, preguntándome si estaba segura. Yo asentí. Saqué mi celular del bolso, lo conecté a las bocinas del salón y puse el audio. Fue como si el mundo se detuviera. La voz de Sofía, borracha, cruda, real, salió de los altavoces. Toda la fiesta la escuchó confesando cada mentira, cada infidelidad, cada robo. Escucharon cómo hablaba de su exnovio con desprecio, cómo se reía de haberlo engañado, cómo presumía de haberle robado dinero sin que él se diera cuenta. Fue 5 minutos de pura, absoluta, innegable verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hermana palideció. Su novio actual, el que trabajaba en esa empresa internacional, el que según mis papás era un excelente partido, la miró con una expresión que no sabría cómo describir. Era una mezcla de asco, decepción y traición. No dijo una palabra. Se levantó de la silla, agarró sus llaves de la mesa y se fue. Simplemente se fue. No hubo gritos, no hubo discusión. Fue peor que cualquier drama. Fue el silencio de alguien que acaba de darse cuenta de que la persona con la que estaba compartiendo su vida era un completo extraño. Sofía se derrumbó. Y no estoy hablando de una pequeña crisis emocional. Se desplomó literalmente en el suelo. Empezó a llorar de una manera que nunca la había visto llorar. Y en ese momento, mientras la veía ahí, llorando, mientras veía a mi mamá correr hacia ella para consolarla, mientras veía a mi papá mirándome con una expresión de profunda decepción, me preguntó si realmente me había excedido. Pero la respuesta que me di fue no, no me había excedido. Porque en ese momento de verdad incómoda, en ese momento en el que la perfección de Sofía se hizo añicos, fue cuando todos nosotros vimos realmente quién era ella. No era la hija perfecta, no era el ejemplo a seguir. Era una persona que había construido su vida sobre mentiras, sobre engaños, sobre la explotación emocional y económica de hombres que la amaban. Era una persona que se creía tan por encima del resto de nosotros que pensaba que podía humillar a su hermana en su día especial sin consecuencias. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Mis papás no me hablaban. Mis papás, quienes habían visto cómo Sofía me humillaba frente a 100 personas, quienes habían permanecido en silencio mientras yo era atacada, ahora estaban furiosos conmigo. Empezaron los comentarios. Primero fue desde el teléfono, llamadas en las que mi mamá lloraba, diciéndome que cómo era posible que yo le hiciera eso a mi hermana. Luego fueron visitas a la casa donde me exigían que le pidiera perdón. Mi papá, un hombre que siempre fue distante pero que creía que al menos me respetaba, me miró a los ojos y me dijo que yo era la vergüenza de la familia. Me llamaron de todo: desalmada, vengativa, egoísta, díscola. La lista era larga, y Sofía, mientras tanto, estaba viviendo las consecuencias reales de sus acciones. Su novio terminó con ella ese mismo día. Se fue de la ciudad. Después supimos que conoció a Sofía con el propósito de gastar su dinero en él, así que cuando descubrió que ella lo había engañado con otros hombres y que lo había robado, simplemente desapareció de su vida. Ella entró en pánico. No era pánico por haberme humillado.
Era pánico porque, por primera vez en su vida, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Resulta que Sofía nunca había trabajado un día en su vida. Durante todos estos años que la admiramos, durante todos estos años que yo viví a su sombra, ella simplemente estaba siendo mantenida por los hombres que la rodeaban. Mi papá le daba dinero. Sus novios le daban dinero. Las tarjetas de crédito familiares estaban a su nombre. Pero cuando su exnovio demandó por el robo, cuando mis papás se dieron cuenta de la magnitud de sus mentiras, cuando el dinero fácil se acabó, Sofía no supo qué hacer. Empezó a buscar trabajos, pero sin experiencia, sin una hoja de vida, sin nada más que la apariencia de belleza. Rápidamente se dio cuenta de que la belleza sola no paga las cuentas. Y durante ese tiempo, mientras ella estaba tratando de aprender a vivir en el mundo real, yo estaba viviendo la mejor época de mi vida. Mi boda con Santiago fue perfecta. No fue la boda más grande que jamás se hubiera visto, pero fue la nuestra. Fue íntima, fue verdadera, fue llena de personas que realmente nos amaban. Mi hermana no fue invitada. Mi mamá lloró durante la ceremonia, pero no de alegría. Fue de otra cosa. Mi papá no vino. Se enteró por las fotos que publicamos después en redes sociales. Después de la boda, mis papás hicieron algo que en cierta forma fue peor que ignorarme. Me llamaron a su casa y en una conversación muy formal, me informaron que me habían sacado del testamento, que el dinero y las propiedades que yo esperaba heredar, todo eso sería para Sofía, como si el hecho de que ella fuera la víctima de sus propias acciones significara que merecía ser rescatada por nuestros papás. Y ahí fue cuando finalmente entendí algo muy importante. Mi familia estaba dispuesta a sacrificarme en el altar de la perfección de Sofía, incluso ahora que esa perfección estaba completamente destruida. Preferían creer que yo era la mala, que yo era la villana, que yo era quien había hecho algo mal, antes que aceptar que Sofía era una persona completamente diferente de quien ellos creían que era. Pasaron 3 años sin que mi familia me hablara. Sofía pasó por un divorcio largo y costoso. El exnovio que se fue el día de la fiesta volvió un año después, supuestamente para darle una oportunidad, pero cuando se dio cuenta de que ella había cambiado, de que ya no era el proyecto de hermosa mujer que puedo cuidar, la dejó de nuevo. Esta vez fue peor. Esta vez ella supo realmente lo que significa perder a alguien. Ahora Sofía trabaja como asesora de imagen en una tienda de ropa de lujo. Tiene su propio departamento pequeño en Naucalpan. No es la vida de riqueza y comodidad que alguna vez tuvo, pero es suya. Es honrada. Es ganada con su propio trabajo. Hace poco nos encontramos en una cafetería. Fue accidental. Ella iba entrando y yo estaba saliendo. Por un momento creí que no me vería, pero lo hizo. Y en ese momento, en sus ojos, vi algo diferente. No fue la arrogancia de antes, no fue la perfección fingida, fue simplemente Sofía, una mujer que había aprendido a través del dolor quién era realmente. Se disculpó. No fue dramático, no fue un llanto de telenovela, fue una disculpa simple, honesta, de alguien que finalmente entiende que sus acciones tienen consecuencias. Me dijo que lo sentía, que comprendía por qué hice lo que hice, y que aunque le dolería el resto de su vida, sabía que se lo merecía. Yo la perdoné, no porque sea una persona increíblemente bondadosa o porque sea mejor que ella. La perdoné porque mantener la rabia en mi corazón era tenerla viviendo en mi cabeza, y yo ya había dejado de vivir a su sombra hace años. Mi familia, mientras tanto, sigue sin hablarme. Mis papás eligieron seguir viviendo en la negación. Prefieren creer que fui la villana de esta historia, que fui vengativa y despiadada, antes que enfrentar la verdad de quién es realmente su hija mayor. Y honestamente, después de todo lo que pasó, entendí que eso es su problema, no el mío. Porque aquí está la verdad que quiero compartir con ustedes que están escuchando. A veces, recuperar tu paz mental significa perder a las personas que no están dispuestas a verte con claridad. A veces, defenderte a ti mismo significa que algunos vayan a llamarte la mala de la película.
A veces, exigir respeto significa que van a preferir alejarse antes que darle. Y está bien. Lo que pasó hace 5 años no fue solo sobre Sofía. No fue solo sobre mis papás. Fue sobre mí. Fue sobre el momento en el que decidí que mi dignidad no era negociable, que mi valor no dependía de cómo me vieran los demás, que estaba dispuesta a perder todo lo que conocía, incluso la idea de una familia perfecta, con tal de vivir siendo auténtica. Hoy, Santiago y yo estamos esperando a nuestro primer hijo. Mis papás no lo saben. No lo van a saber hasta que decidamos que se lo digamos. Y está bien. Hemos construido una familia propia, una basada en amor, respeto y verdad. No necesitamos validación de quienes nos enseñaron que ocultar la realidad era más importante que vivirla. A veces, la verdad destruye cosas, pero también construye otras cosas mucho más valiosas. Construye autenticidad, construye libertad. Construye la oportunidad de empezar de cero siendo exactamente quienes somos, sin necesidad de fingir, sin necesidad de ser la sombra de alguien más. Esa es mi historia, esa es la verdad de lo que pasó. Y aunque sé que muchos de ustedes que están escuchando van a juzgar mis acciones, espero que al menos comprendan por qué lo hice. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a pisotear tu dignidad sin consecuencias. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creo que me excedí o hice lo correcto? Dejen un comentario, me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Se hubieran atrevido a hacer lo mismo en mi lugar? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.